Compras y suministros. Bienvenida. Teniendo en cuenta la evolución constante del mercado, es indispensable conocer las tendencias sobre el manejo de las compras. Compras y suministros. Bienvenida. ¿Sabías que los huevos que se producen en una finca son almacenados aproximadamente 2 días, mientras que los vinos pueden conservarse en bodega por más de 2 años? Así es, el manejo de los productos y las materias primas dependen estrictamente de sus características. Desde tu ejercicio profesional, es importante que te preguntes: ¿cuál es la normatividad vigente en Colombia en relación con el sistema de almacenamiento? El propósito que orienta esta unidad es reconocer las buenas prácticas para el manejo de mercancías y productos en stock. A través de la revisión y el análisis de los recursos educativos, identificarás las diferentes formas de conservar y clasificar los productos, la ubicación del almacén central y los demás tipos de almacenes, así como el diseño de cadenas de suministros. Mediante el desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales, podrás categorizar los sistemas de tratamiento de los recursos y materiales y la disposición final de residuos en función de la responsabilidad social, económica y ecológica de las empresas. Recuerda que cuentas con diferentes herramientas comunicativas que te permitirán establecer redes de apoyo para el trabajo individual y colaborativo. Mantén comunicación constante con el tutor y no olvides que el conocimiento se construye con empeño y dedicación. Bueno, muy buenos días para todos de nuevo. Ahora sí los puedo saludar tranquilamente. Bienvenidos a nuestro encuentro, a nuestro encuentro inicial de la unidad 5. Este curso ya avanza, ya vamos sobrepasando por muy alto porcentaje el 50% del desarrollo. Espero hayan tenido todos una excelente semana y pues hoy vamos a trabajar un poquito, como lo decía el video, no tanto la normatividad y los cuidados en términos del almacenaje y manejo de los almacenes, sino específicamente el diseño de redes de distribución con el ánimo de optimizar un poco los costos de estas redes, del mantenimiento y sostenimiento de las redes de distribución como tal al interior de las organizaciones. Muy bien, iniciando entonces, vamos a tener una presentación, obviamente siempre una parte introductoria que hace el docente, un discurso apoyado en un material audiovisual. Terminado esta parte, pues harán una sesión de preguntas en términos de dudas, inquietudes, y pasamos a resolver aplicando un algoritmo muy interesante que permitirá precisamente optimizar esas redes de distribución para poder dejar la actividad planteada, la actividad de esta semana o de esta quincena, pues para ustedes es una actividad de carácter individual, consistente en el desarrollo de un taller, aplicando precisamente los conceptos y los procedimientos más bien que vamos a ver hoy durante nuestra clase. Bueno, ustedes ya creo que hasta ayer tenían el plazo máximo para la entrega de la infografía. Recuerden que el objetivo de esa infografía era que ustedes se pusieran en la postura de un administrador de sistemas integrados de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en términos precisamente de los requerimientos de materiales e insumos y la posterior propuesta para que los proveedores de esos insumos y de esos materiales pues se postularan ante su empresa, en este caso la empresa pues que ustedes habían creado,
para poder acceder o convertirse efectivamente en un proveedor. Recuerden que uno de los aspectos fundamentales que hemos analizado durante todo este curso, o lo que va de este curso, es que las organizaciones deben tener a los proveedores como socios estratégicos. No solamente son las personas o las personas tanto naturales o jurídicas que nos proveen materiales, insumos, materia prima, sino que se deben convertir precisamente en socios estratégicos de la organización, de tal forma que podamos contar con ellos y ante determinadas contingencias, pues poder recibir ayuda en términos de escasez de materiales, de materias primas, insumos. Incluso ellos llegan a podernos recomendar a nosotros, a la organización, pues qué tipo de tendencias o de materiales o de insumos nuevos hay en el mercado, y pues para nosotros sería una gran ventaja. Entonces era ese el ejercicio que ustedes, con base pues precisamente en la teoría que hay en los textos guía, pudieran elaborar como una propuesta de licitación. Ustedes no eran los que se iban a presentar a la licitación, eso lo expliqué claramente en la anterior tutoría. Lamentablemente ya hay por ahí un equipo que lo que hizo ellos estaban postulando a una licitación. Lamentablemente no era el trabajo consistía en que ustedes, que eran los dueños de la empresa que crearon el modelo Canvas a partir de la actividad, se pudieran poner en el proceso de licitar para que los proveedores lleguen a ustedes. Eso se les expliqué claramente, y en ese sentido entonces ahí se presentan algunas características que enunciaba pues la literatura para poder seleccionar esos proveedores. Listo, entonces era lo que ustedes debían hacer. En esa infografía podíamos haber mostrado pues como cuáles eran los requisitos que a criterio de la empresa que ustedes estaban liderando debían cumplir los proveedores para poder acceder a ese proceso licitatorio y convertirse posteriormente en un proveedor. Esto digamos un proceso, este era el primer proceso, luego ya vienen las matrices de valoración de proveedores, que lo veremos por ahí en unas 2 clases, para que ya teniendo esa información de las personas jurídicas o naturales que se presentaron al proceso licitatorio, ustedes como empresa puedan hacer la escogencia o la elección de cuál es el proveedor con el que ustedes se quedan a partir de unos criterios que se evalúan en unas matrices. Pero bueno, eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, veo que hay 30 personas aquí en el grupo, como siempre. Voy a saludar a Alba Luz Mena, Alejandra Lotero, Andrés Felipe Serna, Brandon Alexis, Carlos Andrés Cardona, Carol Lizeth Mazo, está Semi Catalina, Daniela Arboleda, Erika Tatiana Correa, también está Fabio Nelson, Glenis Juliana Vargas, Glenis está 2 veces, debe estar con su cel, no sé, de pronto. Bueno, Isabel Cristina Gómez, Yendi, Marín, perdón, Lady Diana Londoño, Lina del Carmen, Lisandra, Lisette Marulanda, Natalie Ortega, Natalie Cardona, Valentina Franco, Valeria Tobón, Viviana Alexandra Serna, Viviana Osorio, Javier Eduardo Valencia, Jessica, Caterina García, Jessica Daniela, Yendi y Jordi. Son las personas pues que veo aquí en el chat. Bueno, creo que ya la vez pasada les contaba que por directrices pues de la institución se debe hacer el llamado a lista, tomar la asistencia desde el aula virtual. Entonces, en cualquier momento de la reunión estaré haciendo el proceso de llamado a lista para que entonces ustedes estén pendientes. Obviamente es en orden alfabético, entonces van activando micrófono para yo poder tomar la asistencia. Recuerden que estas asignaturas en modalidad de distancia, como son tan pocas las tutorías, digamos, en relación a las horas que ustedes están trabajando por fuera, pues con muy pocas faltas se cancela. El reglamento estudiantil habla del 30% de inasistencia y el 30% de algo así como 16, 15 encuentros, pues son 3.5 faltas, o sea que, horas, ojo con esto. Y entonces quiere decir que usted con 2 faltas de asistencia a 2 tutorías completas, casi que ya estaría cancelando. Si usted tiene alguna dificultad para asistir a la tutoría, sea por incompatibilidad, sea por una incapacidad, usted debe reportar eso a la universidad, al área de bienestar y permanencia, porque ellos son los que se encargan ya de tramitar con el docente en los tiempos establecidos la presentación de supletorios y todo aquello. Yo les compartí en el grupo también esa URL para que hagan ese reporte, porque si yo encuentro una falta de asistencia, entonces obviamente las actividades evaluativas que se hagan durante ese día
no se les podrán valorar a ustedes, sino que ustedes deberán tramitar pues esos supletorios por fuera de la universidad. Bueno, vamos entonces a iniciar con nuestro desarrollo de la clase de hoy. De pronto creo que hoy vamos a trabajar un poquito, muy poquita teoría, son unos conceptos muy sencillos para que pasemos realmente al ejercicio. El ejercicio, hay dos maneras de abordar el tema de la optimización de redes de distribución. Hay una manera obviamente manual, muy matemática, con unas fórmulas o ecuaciones que llaman ustedes, que hacen uso del operador de sumatorias. Esta, pues, si alguien, no sé, de pronto considera que será una estrategia, pues no hay ningún problema en usarlo. Sin embargo, yo les recomiendo que usemos la estrategia de un procesador de una hoja de cálculo, perdón. Todos, yo creo que a nivel ya de administradores, en el nivel en que están ustedes, que creo que este curso mínimo es del séptimo, no sé si estoy equivocado, pues ustedes ya deben tener un muy buen manejo del Excel, y pues obviamente les recomiendo en todo momento que manejen o que utilicen el Excel para el desarrollo de estos ejercicios. Incluso se los solicito en el ejercicio que les va a quedar de tarea para la próxima clase, que la entregan como siempre a las 23 horas del día anterior a nuestra clase. En este caso creo que es el 16 de octubre, porque volvemos a tener clase el 17. Entonces ese ejercicio, ese par de ejercicios, porque son dos, les va a quedar con, digamos, la obligatoriedad casi de desarrollarlo en Excel. Entonces el archivo que ustedes me envíen ha de ser un archivo sin ningún tipo de celda protegida para poder hacer la revisión. Entonces, para que tengan eso en cuenta, y pues vamos a ver hoy un complemento que es nuevo. Yo creo que no sé si ustedes alguna vez han manejado un complemento que se llama Solver en Excel, que nos va a servir pues para hacer estos ejercicios como tal. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Por aquí veo que alguien me está saludando. Fabio Nelson, buenos días, claro que sí. Lina del Carmen también. Y Andrés Felipe Serna Machado también, buenos días para todos ustedes, y los que pues no se animan a escribir o a poner cámara, que la idea es eso. Bueno, compañeros, no sé si tengan alguna pregunta, duda o inquietud antes de iniciar pues con el ejercicio o con la teoría que tenemos para hoy. No sé si tengan alguna inquietud. ¿Algo? Profe, no, hasta el momento no hay ninguna duda. Bueno, es que esa es la pregunta. Yo creo que por ahí molestaban algunos compañeros esta semana con la pregunta que siempre hacemos. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo pantalla? Me confirman si están viendo la pantalla. Y la otra es, ¿me entendieron? Hay preguntas. Y uno se queda como ahí, como esperando. Pero creo que aquí voy a tener un problema porque mi computadora acaba de colapsar. Entonces, démonos un minuto. Dice que Google no responde. Vamos a esperar un segundito a ver qué pasa. Ustedes me siguen escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ¿y qué están viendo en este momento? Porque mi computador colapsó. A usted, profe. Está encendida la cámara. Ay, está encendida. No, mentiras, que yo sé. Pero no quiere, mi computador está bloqueado. ¿Qué hago? Me va a tocar salirme de la videoconferencia. Pero esperemos un momentico a ver si de pronto... Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Quién me habla? Bueno, dame un segundito porque no sé. Se quedó pensando. No va a querer este coso hoy. Bueno, no sé qué le pasaría. Vamos a mirar si de pronto... No, es el Chrome con el que tengo problemas. Hola, ¿me están escuchando? Creo que ahí sí ya lo logré desenredar. Me salí y volví a entrar. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, porfis? Profe, sí lo escuchamos, pero solamente lo vemos a usted. Bueno. Pero ¿qué más que eso? ¿No les parece muy bueno? Profe, deje de ser optimista, díganme. Vamos a mirar si ahora sí me deja
mirar por aquí, que me voy a ir por aquí para esto. Listo, creo que ahí están viendo ya pues, el aula de compras y suministros. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, Ahora entonces como les decíamos hoy al inicio, ay, eso está grabando, esperé a ver que no vayamos a meter la pata así, ahí sigue grabando. Bueno, como les decía desde el inicio, hoy digamos que la unidad se denomina sistemas de almacenamiento y manejo, aunque realmente en lo que vamos a profundizar en esta unidad es en términos del diseño de redes de suministro con el ánimo de optimización de costos, porque lo que ya les decía a ustedes que el tema precisamente de almacenamiento, de manejos de almacenes, de distribución y de logística, lo que se habla como, o se conoce como el término logística que les he dicho, pues que no lo hemos desarrollado, dado que no es el objeto de estudio de este curso, pues ojalá ustedes de pronto no sé si tengan una materia o un curso donde les hablen ya específicamente de lo que es logística, pero aquí no. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a profundizar precisamente en los temas relacionados con el diseño de redes de distribución. Imagínense, a ver, yo creo que imaginemos toda una situación en la que una empresa tenga las siguientes características. Digamos que es una empresa grande, esto cuando hablamos de redes de distribución por lo general se lleva o se aplica en empresas grandes, incluso empresas que tienen diferentes plantas en diferentes ciudades, en diferentes países, como lo hay actualmente. Obviamente ustedes saben, por ejemplo, que la Samsung es una empresa que tiene plantas en toda parte del mundo, en Finlandia, tiene en Japón, tienes en Estados Unidos, la misma marca Hewlett Packard, con la que la mayoría de ustedes tienen su equipo, es una marca norteamericana que maquila en la India, maquila en China, y bueno, y hay un montón digamos, de plantas que se deben poner en comunicación. Ahora, en el contexto colombiano, digámoslo, pues también podemos encontrar ese tipo de situaciones, aunque más que todo se centran es en distribuciones. No sé, supongamos que hay una planta, vamos a hablar todos, por ejemplo, de Alpina. Alpina es una empresa productora de lácteos ubicada en el municipio de Sopó, Dinamarca, al norte de Bogotá, después de Chía. Ya está la planta, los que han ido por allá a la casita dulce de Alpina. Pero ellos a su vez tienen unas plantas de distribución en diferentes ciudades del país. Hay plantas de distribución de Alpina en Medellín, hay plantas de distribución de Alpina en Llanos Orientales, en la costa atlántica, en fin. Otro ejemplo, las fábricas de gaseosas, saben ustedes que la Postobón, digamos, tiene plantas productoras en Bogotá y Medellín, creo, y creo que más plantas productoras, creo que hay una en Armenia, no estoy seguro, pero ellos tienen centros de distribución ubicados en todo el país. Entonces, cuando está la producción lista de jugos o gaseosas que sale de la planta que hay en Bello y va con destino digamos, a la costa atlántica, pues allá hay unos centros de acopio, entonces está Sincelejo, está Barranquilla, está Valledupar, y van llevando esa materia prima finalizada, terminada, a cada uno de esos centros de distribución, que a su vez se encargan de volver a distribuir hasta ciertos consumidores, ya sea mayoristas o incluso hasta minoristas como tal. Entonces, esas son las redes de distribución de las cuales yo hablo y que de alguna manera se tienen que optimizar. ¿Para qué? Para bajar los costos. Porque si, por ejemplo, Postobón tiene plantas productoras en Bello, pero también tiene una planta productora en el occidente, creo que en Cali también tiene una planta de producción de bebidas gaseosas, pues cuando llegue la hora de distribuir a los centros de acopio, pues habrá que decidir si conviene llevar de Medellín o si conviene llevar en caso de que estemos hablando de Llanos Orientales, Villavicencio, por ejemplo, si conviene llevar esa producción desde Medellín a Villavicencio, o si es mejor llevarla desde Cali, o si es mejor obviamente llevarla desde Bogotá, pero ahí hay un montón de factores que tienen que tenerse en cuenta para tomar esas decisiones. Es la distancia, es los costos de transporte, la seguridad vial en carretera, no sé qué más, aspectos económicos y políticos, aspectos relacionados con el estado de las vías, por ejemplo, si vamos a llevar desde Bogotá hasta Villavicencio la gaseosa, pero es que las vías están cerradas porque ese puente o esos túneles que hicieron se cayeron. Bueno, en fin, un montón de situaciones que hay que empezar a tener en cuenta y que se hacen o se toman decisiones con base en unos modelos matemáticos que permiten más o menos optimizar el costo de los transportes. Ahora,
Nosotros pues vamos a manejar uno de tantos métodos, hay muchos métodos cuantitativos que permiten generar pues como esa información para la toma de decisiones en términos de precisamente del almacenamiento y de las redes de distribución como tal. Usted me dirá, profe, bueno, ¿y eso para qué nos sirve a nosotros los administradores? En este caso ustedes creo que todavía son administradores en salud ocupacional. Pues bueno, realmente puede uno hacer una muy buena pregunta, porque uno dice, bueno, ¿yo qué tengo que ver con redes de distribución y almacenamiento? Pues primero es un tema que todo administrador debe conocer, al menos los conceptos fundamentales, deberá conocer algunos elementos importantes del tema de redes de distribución. Y segundo, porque en algunas ocasiones podrán ser escasas, pero en algunas ocasiones ustedes deberán estar encargados de la consecución de todos estos recursos y materiales para la gestión de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo a partir del nuevo decreto. Entonces, en este caso, ustedes tendrán que mirar y optimizar los costos de ese proceso de compras de las materias primas, bueno, materias primas en este caso no creo, pero sí recursos o insumos que les vayan a permitir realmente gestionar esos sistemas integrados de seguridad y salud. Entonces, yo creo que es totalmente pertinente el tema de conocimiento y pues en general ningún conocimiento en la vida a uno le sobra, sino que todo lo que uno aprenda en la vida le sirve. Mi papá me decía eso. Todo lo que usted aprenda en la vida le sirve para algo en algún momento. Y es verdad, hay veces que yo, no sé, en mis clases o en mi trabajo como administrador, yo soy un ingeniero y laboro en una institución educativa en el área de calidad. Y no se imaginan la cantidad de cosas que en la vida se le van presentando a uno a nivel laboral, que uno dice, uy, pucha, donde yo no hubiera aprendido esto, que hubiera hecho. Y me pasa algo, les cuento la anécdota, algo muy simpático. Alguna vez estaba, hace muchos años ya estaba pues como me desparchaba, como dicen ustedes, y me dio por iniciar un curso de fotografía. Y pues yo aprendí a fotografiar y bueno, a jugar con mi cámara, y, en fin. Y alguna vez en ese momento pues todavía vivía con mis padres, mi mamá me dijo, ¿usted para qué está estudiando fotografía? ¿Usted se va a volver fotógrafo? Ya no sé, esperé a ver qué me gusta y algún día lo necesitaré. Y efectivamente, ¿cómo les parece que hace algún tiempo en un proceso de certificación de alta calidad de un programa en la universidad, no en un minuto, en otra, yo soy del ITM, trabajo en el ITM, pues allá, ¿cómo les parece que necesitábamos a alguien que tomara fotos y que hiciera unos videos, unos materiales audiovisuales a partir de esas fotos, y no había quién? Entonces pues me tocó a mí. Y yo dije, pucha, donde yo no hubiera aprendido eso. Es muy casual y muy rebuscado el ejemplo, pero chicos, siempre todo lo que uno aprenda en la vida, tengan la seguridad de que llegará el momento en que lo va a aplicar. A no ser, y además de que uno lo hace con gusto, ¿cierto? Me encanta la fotografía. A algunas les gustará la costura, a otras les gustará la pintura, el bordado, no sé, tantas cosas que hay en la vida. Entonces, ánimo pues, muchachos. Listo. Vamos a entrar aquí al desarrollo de los contenidos. Esta presentación o este material pues nos va a permitir empezar a inferir un poquito y a conocer el tema precisamente de lo que es el diseño de redes de suministro como tal. Listo, entonces voy a ir despacio. Si hay preguntitas ustedes pues me van haciendo. Tenía preparado para digamos, para esta unidad 3 actividades. En consideración con ustedes, sé que ha sido un año significativamente, además de diferente, duro, entonces vamos a dejarla en 2 actividades nomás. Tenía, por un lado, la elaboración de una cartillita de desarrollo conceptual, donde ustedes pudieran abordar todos los conceptos de una manera más profunda que vamos a mirar aquí, pero bueno, esa vamos a omitirla, esa actividad 1, me puse a pensar que para 15 días pues sería bastante el trabajo. La actividad 2, que es el desarrollo de los ejercicios propuestos de modelos de optimización de redes, esa sí vamos a desarrollarla. El plazo máximo de entrega son las 23 horas del próximo viernes 16, es decir, el día antes de nuestra siguiente tutoría. Y la actividad 3 también es un cuestionario de conceptos, pero para tranquilidad de ustedes, lo vamos a desarrollar durante nuestra próxima tutoría. O sea, que no tienen que hacer el examen durante estos 15 días, se pueden concentrar en los ejercicios y vamos a desarrollar ese examen durante la próxima tutoría. Es un examen netamente conceptual, pero deben, obviamente, leer y tener, pues, como los conceptos muy, muy claros para poder, pues, entrar a resolverlo. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a hablar un poquito de los temas que vamos a tocar en esta presentación.
temas que ya de alguna manera hemos abordado. Uno de ellos es la clasificación de los almacenes. Ya sabemos que almacén no es ese sitio donde uno va a comprar, ¿cierto? Sino que en el contexto o en la jerga, como podríamos decir, del área de compras y suministros o de la gestión de compras, que también hay universidades que llaman esta asignatura así, los almacenes son simplemente sitios de almacenamiento, ya sea de cualquier tipo de material o insumo, materia prima y como tal. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el almacén central, los centros de distribución, la preparación de pedidos. Ya tenemos una idea intuitiva de eso, ¿cierto? Ya cuando hablamos de almacén central nos imaginamos entonces a Postobón, la planta productora de Postobón de aquí de Bello, y cuando hablamos de los centros de distribución, pues nos imaginamos como unos pequeños espacios físicos donde Postobón va depositando sus jugos y gaseosas para después, digamos, hacer el proceso de entrega al consumidor final. Vamos a hablar de unos sistemas de almacenaje, aunque también vale la pena decir que no es objeto de estudio, esto es, digamos, muy desde el punto de vista logístico, pero vale la pena al menos conocer cuáles son los sistemas de almacenaje, que de pronto incluso pensándolo bien, cuando estaba preparando esta presentación, ustedes como administradores de los sistemas integrados de gestión de SST, en este caso, no voy a hablar ya de salud ocupacional y me disculpan que siga siendo el perfil de ustedes, pero a partir del nuevo decreto, pues obviamente esto cambia. Entonces, ustedes deberán, dentro de sus funciones fundamentales, está la identificación y el rastreo del panorama de riesgos de la organización, ¿cierto? Ese diagnóstico inicial que si bien también según el decreto lo hace la ARL, pero pues obviamente en la empresa tienen que tener conocimiento de qué es lo que está identificando la ARL. Y hay un factor de riesgo bien importante cuando hablamos de sistemas de almacenamiento o de sistemas de almacenaje. Cuando el sistema de almacenaje es en pilas y las pilas tienen determinadas alturas, pues ahí ya para el manejo, manipulación de estos elementos hay un riesgo bien grande que es el trabajo en alturas como tal. Entonces usted tendrá que saber en función de los sistemas de almacenaje cuáles son los riesgos inherentes. No sé si estoy mal, ustedes ya que son los expertos me confirman, creo que en Colombia la legislación plantea trabajo en alturas a partir de 1.70 metros, creo que sí, alguien que me pueda corregir, no sé, entonces por lo A partir de 1.50. 1.50. Bueno, imagínense, 1.50, que 1,5 metros, yo creo que ya en cualquier organización los sistemas de almacenaje van muy por encima de esas alturas, incluso si básicamente si vamos al Éxito o a Home Center o a Macro, vamos a ver que ya estas estivas van a tener una altura muy superior y ahí ya se generan, por un lado, el riesgo de trabajo en alturas para quienes lo manipulan, por otro lado, el riesgo de caída de objetos desde una altura determinada. Bueno, en fin, hay un montón de riesgos que se tienen en cuenta y a partir incluso de lo que se está almacenando, porque yo puedo estar almacenando productos químicos, imagínense el riesgo que hay tan alto cuando esté almacenando productos químicos o desechos orgánicos, o cuando esté manipulando, digamos, medicamentos, o cuando haya necesidad de que esos almacenajes, esas materias primas vayan a espacios confinados, oscuros, o cuartos fríos. Bueno, en fin, todo esto que ustedes ya me imagino que son expertos, entonces va relacionado con el área de sistemas de almacenamiento. Bueno, y ahí ya pasamos a hablar de la red de cadena de suministros y lo que nos compete hoy, que esperemos podamos avanzar, los modelos de optimización de redes. Pero saben una cosa, les cuento, yo estoy muy conversador, pero bueno, yo a diferencia, yo trabajo en Uniminuto, estoy orientando este curso de compra y suministros en la modalidad de ustedes, que es semestral, como les digo, y en el perfil, digámoslo así, de salud ocupacional. Pero tengo otro curso que ya es de SST en modalidad cuatrimestral, pero se los digo muchachos, me ha parecido tan complicado trabajar en esa modalidad cuatrimestral. Eso es como si esto, y esto va a quedar grabado y yo no sé si alguien lo vaya a ver, pero eso parece como embutiendo masa para un chorizo, porque son escasamente 6 semanas en las que usted tiene que desarrollar un curso, entonces uno se siente súper presionado desde el punto de vista del docente, el tener que dar todos los conocimientos en tan poquito tiempo, y yo ni me imagino cómo se sentirán los estudiantes. Entonces,
Yo veo eso muy complejo, entonces aquí me siento como más, como más libre, más tranquilo, el curso se ha ido desarrollando más espontáneamente, con más tranquilidad, nos queda tiempito, ustedes tienen los tiempos suficientes para abordar las temáticas, eso sí, todo depende de la disciplina y la capacidad de trabajo de ustedes, ¿cierto? Que no dejen todo para última hora, pero muy rico, yo no sé, a mí me parece que para mí, para Jorge Zuleta, esa modalidad de cuatrimestre conjuga dos cosas que son muy duras de manejar. Por un lado, la virtualidad y por otro lado, el tiempo. Que además de que es virtual, córtale, pues y métale en el año 3 semestres, o sea, complicado. Pero bueno, al que le gusta le sabe, ¿cierto? Pero ustedes que están en esta modalidad, disfrútenlo, pues, y siéntanse como bendecidos. Bueno, chicos, vamos a mirar entonces ahora sí, vamos a hablar un poquito de la clasificación de los almacenes como tal, ¿cierto? A ver cómo es que se están clasificando los almacenes, porque esos almacenes, y repito, esos almacenes a lo que nos estamos refiriendo son a esos espacios de almacenamiento, ¿sí? De donde están guardados los inventarios, y repito, cualquier tipo de inventario, de insumos, de recursos, de materias primas, de productos en proceso o de productos terminados, ¿cierto? Entonces, esa clasificación, o sea, el tipo de almacenes a los que podamos estar, digamos, refiriéndonos, y esto ya lo deben ampliar un poquito ustedes en la bibliografía, obviamente, pues se van a clasificar dependiendo precisamente de lo que yo esté guardando allí o de lo que yo esté almacenando allí, porque todo dependerá si lo que yo estoy guardando necesita determinados cuidados o protecciones, ¿cierto? Cuando hablamos ahorita precisamente de, no sé, de productos perecederos, imagínense los centros de almacenamiento de las empresas de alimentos, de Malpina o de Zenún o el Zenú, todos estos tienen que tener unas características en términos de luminosidad, de temperatura, de confinamiento y muchos cuidados. Entonces, según el grado en el que debamos proteger esos recursos, pues ahí ya hay una clasificación, ¿cierto?, de esos espacios o de esos almacenes. La naturaleza o el tipo de mercancías que estoy almacenando, pues como les digo, si son productos perecederos, si son, digamos, productos químicos, si son productos biológicos, hay ciertos productos químicos que reaccionan frente a determinada temperatura o determinado grado de luminosidad, y en ese caso pues tendré obviamente que tener, tendré que tener algún tipo de cuidado adicional, ¿cierto? En términos del blindaje de los vidrios, el color, el embalaje de los vidrios que puedan proteger esos materiales. Otro aspecto es la función que tiene ese almacén dentro de la organización, porque yo podré tener almacenes donde guardo únicamente materia prima, entonces la función de ese almacén es el de suministrar a la compañía, al proceso productivo, a la cadena de producción, pues esos insumos, esos elementos. O tendré también la posibilidad de tener una bodega o un almacén de depósito para almacenar productos en proceso o productos terminados, y esto hace que cambien las características y las condiciones en las que se deban tener esas materias que hay allí guardadas como tal. La localización, importante, y hablamos de localización, es localización geográfica como tal, ¿cierto? Porque se requiere mirar en dónde pongo esa planta, en dónde pongo la planta productiva, en dónde pongo los almacenes de depósito de las materias primas. ¿Y esto por qué se da? Pues porque, digamos, hay reglamentación en el ámbito ambiental que no me permite que yo, si mi empresa está en determinada zona rural o urbana, pues yo vaya a tener los almacenes de depósito de materia prima cercanos, no necesariamente, porque puede existir un riesgo, ¿cierto? Si yo estoy haciendo procesos en cuero, o sea, lo que llaman el curtimbre, pues estos curtimbres se hacen primero con pieles de animales que llegan a los centros de acopio con grado de descomposición alta, porque eso, los pieles vienen todavía con carne del animal, ¿cierto? Entonces esta carne empieza a podrirse y a generar unos olores fuertísimos, entonces esto ha de tener, digamos, una reglamentación. Creo que aquí en Bello hay unos curtimbres en Copacabana puntualmente que han venido cambiando sus formas de hacer su proceso, porque hace algunos años, cuando usted iba ya para Girardota saliendo por Copacabana, pues el olor era
asqueroso, putrefacto de todo este montón de pieles que llegaban a los centros de acopio, los almacenaban sin ningún tipo de cuidado de refrigeración, y obviamente pues, las pieles, la parte interna de la piel empezaba a podrirse y este olor era impresionante. Entonces la localización también es un factor porque importante, dónde puedo en este momento a partir de la legislación ambiental ubicar mis centros de depósito o mis almacenes. Incluso creo que en Bogotá ya está un poco más avanzado el tema. Estos centros de acopio por ley los están ubicando en las afueras de la ciudad, de tal forma que estos elementos que vemos aquí al interior de la imagen, los camiones, las tractomulas, no tengan que entrar a la ciudad, porque los centros de acopio grandes están por fuera, de tal forma que las empresas lleguen a esos centros de acopio, descarguen sus materias primas o productos terminados y ya en vehículos mucho más pequeños se puede hacer la distribución al interior de la ciudad como tal. Aquí en Medellín yo creo que también ha empezado, he visto últimamente algunas bodegas, lo que son precisamente en el oriente, saliendo ya por allá por Guarne, Marinilla, hay unas bodegas inmensas, saliendo también a Medellín, Bogotá, en el norte también, saliendo por lo que es Barbosa, Girardota, hay unas bodegas gigantes, y lo que van a hacer es eso, que en términos de algún tiempo ya los camiones, estas mulas gigantes de 6 ejes de hoy, no van a poder entrar a la ciudad, sino que dejan sus materiales o sus insumos o sus productos en esos centros de acopio. Entonces, la localización es bien importante. ¿Y esto por qué se presenta? Pues por problemas ambientales. Recuerden que ahora se viene nuevamente otra etapa de crisis ambiental en la calidad del aire aquí en Medellín. Entonces, esto aquí es complicado, más por nuestra geografía. Medellín es una ciudad muy pequeña, encerrada entre montañas. Entonces, esto abonado pues a elementos como camiones transitando pues por toda la ciudad para llevar a cada centro de distribución, pues va a tener un cambio como tal. Y bueno, y el último es la mecanización o el grado de automatización. No es lo mismo manejar un inventario de forma manual, es decir, mano de obra directa de hombres allá, digamos, con algún elemento transportando y manipulando, a que se generen ciertos elementos de automatización en los inventarios, bandas transportadoras, grúas, montacargas y en fin, todos estos elementos. Entonces, todos estos elementos hacen que los almacenes pues se tengan que clasificar, obviamente, y a veces pues también la actividad económica de las empresas exigen que la empresa tenga no solamente un tipo de almacén, sino muchos tipos de almacenes, ¿cierto? Por un lado los de materia prima, por otro lado los de productos en proceso, en los cuales pueden haber incluso algunos apartados en términos de que requieren refrigeración, condiciones de luminosidad específicas, ventilación cruzada, cierto espacio para depositar, bueno, en fin, cuidados adicionales. Imagínense, me daba cuenta yo los cuidados que tienen con las pacas de algodón que llegan de Perú para las empresas textileras, Fabricato, Coltejer. Esas pacas, unas pacas de más o menos unos 2 metros cúbicos, llegan prensadas, obviamente, a tal punto que esa paca puede estar pesando de 2 a 4 toneladas, imagínense, tan prensada que tiene ese peso, y el riesgo que hay cuando se abre la paca, que ese algodón viene prensado, ha generado una estática tan grande que en el momento en que se abre la paca, el algodón tiende a generar chispa y a incendiarse inmediatamente, y pues una paca de algodón se quema en segundos. Entonces ahí hay que tener unos cuidados impresionantes, los bomberos, por eso Fabricato, por eso Coltejer tiene planta de bomberos propia, porque los incendios con este tipo de materia prima son o eran de alguna manera muy frecuentes, entonces tienen que controlar esos elementos que se generan precisamente por la estática. Entonces eso requiere unos cuidados muy específicos. No sé si ustedes han visto ahí en la autopista norte, casi que al frente de lo que era la antigua cancha de Fabricato, que ahora es una cancha de Confama, hay unas bodegas en el lado izquierdo, es decir, en sentido sur-norte, unas bodegas de Fabricato, que es donde almacenan única y exclusivamente algodón, porque los cuidados que se tienen que tener con el algodón son muy diferentes a los cuidados que se tienen que tener con las telas, digamos, en proceso, como se llama la tela cruda, o la tela terminada, porque tiene tintes y tiene químicos y tienen un proceso de cuidado muy distinto. Entonces, según la actividad de la empresa, también habrá una necesidad digamos, de cuidar o de tener determinados, digamos, elementos de
de clasificación de los almacenes como tal. ¿Listo? Es decir, todos los almacenes tienen que estar diseñados a partir de las necesidades específicas de las operaciones de las empresas como tal. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, o vamos bien o está muy aburrido esto. Porque usted dirá, ay, a las 7 de la mañana oyendo a este mal hablar de almacenes y de algodón y de no sé qué. Ustedes se tomaron un tintico antes de iniciar la clase. Hábleme en quiz. Sí, sí, profe. ¿Están despiertos? ¿Están, me la imagino usted allá dormida, en la cama, cobijada todavía, y por allá con un ojo medio abierto mirando la presentación? Pilas, estemos aquí todos, compañeritos. Bueno, muy bien, sigamos entonces aquí. Ahora hablemos precisamente de uno de los tipos de almacenes más importantes que hay en todo el tema de la cadena de distribución, que es el almacén central, y los centros de distribución, o lo que llamamos también los centros de preparación de pedidos como tal. ¿Listo? A ver, entonces en este caso, cuando estamos hablando del almacén central, se denomina, o desde la literatura se dice que es el que sirve precisamente para recolectar los productos terminados que se obtienen en varios procesos productivos, industriales, ¿cierto? Y en este sentido, esos elementos, esos productos terminados son los que proceden también de varios orígenes, porque como les decía yo no tengo necesariamente que tener una única planta productora, sino que puedo tener varias. Nutresa, bueno, aunque Nutresa es un grupo, es un holding, pero pensémoslo en términos de CENU, no el CENU, que es una sola organización. Mire que ellos producen las galletas por allá en Guayabal, pero las carnes frías en la autopista norte, aquí casi que llegando a Bello. Entonces, mire que los centros de distribución y preparación de pedidos, pues van a provenir, en este caso hablando de Noel Cenú, de diferentes plantas productoras. Y más aún hay empresas que no es que tengan en dos partecitas diferentes de la ciudad, sino que podemos estar hablando de una empresa que tenga una planta en Centroamérica, otra en China y otra en Estados Unidos, que fácilmente podemos encontrar este tipo de materiales, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la producción de vehículos de automotores, la Renault, la Chevrolet, la Mazda, tiene obviamente centros de distribución y acopio en muchas partes del mundo. Y en este sentido, entonces, varios orígenes y requieren precisamente de un almacén central donde lleguen los productos terminados, donde se puedan exhibir, donde se puedan hacer nuevamente la distribución de estos a los clientes finales como tal. ¿Listo? La diferencia que hay entre un almacén central y un almacén o cualquier otro tipo de almacén de distribución es precisamente el destino de los productos que salen de él. ¿Cómo así, profe? Si un almacén central podemos inferir que, digamos, podemos establecer que salen ¿para dónde? Para el consumidor final, mientras que, perdón, para alimentar el proceso productivo de la compañía en algunos casos, ¿cierto? Porque yo puedo tener en un almacén central todo el inventario de la materia prima que se requiera para la producción de vehículos, en este caso Sofasa Renault. Por un lado, en ese almacén central tiene los motores, por otro lado tiene los chasis, por otro lado tiene los latones de acero para la carrocería, por otro lado el cuero o el material sintético para la silletería, en fin. Pero, y los centros de distribución pues ya van directamente orientados al consumidor final, es decir, cuando esos vehículos están listos para la venta, pues ¿dónde los almacenamos? ¿Todos junticos aquí en Envigado? No, llevemos un poquito para los centros de distribución de cada una de las ciudades, y ahí es donde se empiezan a hablar o se empieza a identificar la diferencia fundamental entre un almacén central y otro tipo de almacén de distribución, que precisamente son la diferencia a lo que atienden. Entonces, en el almacén central, por lo general, se atienden precisamente el mismo proceso de producción, porque por lo general en algunos casos el almacén central es de materias primas, en algunos casos. Y los centros de distribución, pues ya atienden obviamente el consumidor final. Están almacenados allá mientras llegan al consumidor final como tal. En este caso, entonces, esa es la diferencia entre digamos, un almacén central y un centro de distribución. Ahora, ¿cómo, de alguna manera, cómo se eligen
La ubicación de los almacenes centrales, pues ese es un tema obviamente importante, porque no solamente se van a elegir a conveniencia de la empresa, sino que tendrá que tener en cuenta, y en este momento más que todo, una legislación ambiental muy estricta de uso del suelo, ¿cierto? Ahora, recuerden que una de las cosas más escasas que hay en las ciudades es el suelo, la tierra. Entonces, yo no puedo disponer de unas áreas tan grandes como las que requiere un almacén en la ciudad, sino que el uso del suelo es regulado pues, precisamente para la vivienda más que todo, no para almacenaje, ni mucho menos. Entonces, habrá que tener en cuenta esos elementos políticos, económicos, ambientales y sociales. ¿Listo? La localización de las fuentes de suministro, o sea, yo no puedo poner un almacén digamos, central en una población de difícil acceso. Vámonos para los llanos orientales, por allá en Guainía, porque allá el uso del suelo es, digamos, tiene un costo relativamente diferente. Entonces, yo me voy a ir a poner mi centro de distribución por allá. Pues porque obviamente el transporte, el desplazamiento y la localización de las fuentes de suministro, que por lo general son, no sé, piénsenlo en empresas que están ubicadas en ciudades, en los cascos urbanos, entonces va a quedar muy complicado. Bueno, otro aspecto que hay que tener en cuenta para decidir dónde se ubican los almacenes centrales o los centros de distribución es la situación de los almacenes de distribución a los que va destinada la mercancía, dónde están ubicados, el efecto inverso, ¿cierto? Las funciones que deben ser cubiertas por el almacén central, los medios y sistemas, el diseño como tal del almacén central en términos del área que requiere, de lo que les decía ahorita, la luminosidad, el espacio, la altura, la temperatura, la refrigeración que se requiere, en fin. La distribución física de las mercancías o de los insumos o de las materias primas, hay unos que no pueden estar cerca de otros, ciertos agentes químicos que en presencia de otros reaccionan, entonces hay que tenerlos con cierta distancia o ubicación, la organización y estructuración del almacén, el almacenamiento de la distribución también, la ubicación de mercancías, zonas de preparación de pedidos. Es bien importante que tenga una zona donde se prepare el pedido para el embalaje y el empaque y el envío, el transporte, la preparación, en fin, todos estos elementos que ustedes muy seguramente van a hacer o a complementar en la bibliografía, pues son elementos que se tienen en cuenta para la definición de dónde ha de ir y cómo ha de ser el almacén general de depósito. Bueno, ahora lo que yo les decía, hay pues, muchos sistemas de embalaje, sistemas de almacenaje. Yo aquí pues, mencionaré unos cuantos. Muchos, existen realmente muchos sistemas de almacenaje de mercancías en las organizaciones. Y la elección, obviamente, de estos sistemas de embalaje, pues van a depender de la forma, de las características de lo que quiero almacenar, ¿cierto? La colocación de las mercancías, la altura, la distribución del espacio entre ellas, los cuidados que debe tener, el empaque o embalaje, el tipo de estiba que se deba tener, si tendrá que ser una estiba en materiales que no conduzcan energía, porque probablemente se genere un riesgo si yo hago un almacenaje de determinados materiales en estivas metálicas donde se transporte la energía y la estática pueda generar riesgo, ¿cierto? Entonces, todos estos temas son de fundamental importancia cuando, digamos, un logístico tiene la necesidad precisamente de definir los sistemas de almacenaje como tal. En función o en última instancia, lo más importante aquí es que se tenga claridad en la forma adecuada de colocación de las mercancías y la utilización del espacio disponible. Obviamente, la forma de colocación, porque va a depender de las características de lo que estoy almacenando. Y la utilización del espacio disponible, pues obviamente, porque no puedo entrar a determinar de alguna manera o a abusar del uso del suelo, porque pues saben ustedes que yo no puedo tener áreas ociosas, porque pues, obviamente el uso del suelo es una de las cosas más costosas que hay como tal. ¿Listo? Miren aquí en esta, digamos, en esta infografía que hay de fondo, cuando aquí por un lado tenemos pues el almacenaje, miren el tamaño de las estanterías, la altura a la que hay, obviamente estos espacios que hay entre estantería y estantería tienen que garantizar que los operarios puedan llegar, manipular con seguridad estos materiales que están en la parte superior
aquí necesariamente, y dependiendo obviamente del peso, muy probablemente esto podemos estar hablando de motores de carro, entonces cada una de estas cajas tranquilamente puede estar pesando 400, 500 kilos, y por tanto, pues entonces se requiere el uso de montacargas que vayan descargando de las partes superiores. Eso ya se considera un trabajo de alto riesgo, porque existe el riesgo de caída de objetos contundentes desde alturas considerables, o si las personas, entonces esto no es muy pesado, entonces no requieren montacargas, sino que simplemente suben a través de las escaleras y se ubican en las estanterías, pues con un riesgo grandísimo, que ustedes deben garantizar que haya una línea de vida desde la parte superior de la bodega. ¿De qué depende eso? Pues obviamente de las características de la bodega. Ahora, hay otros aspectos por aquí importantes que son, digamos, los espacios que llaman pulmones, que son esos espacios en los cuales se genera precisamente esa circulación de aire y permite que haya ventilación cruzada para que no se generen riesgos de problemas respiratorios en el interior de los trabajadores que están operando. Hay una parte importante que es el muelle de expedición, el muelle, estas partes que era lo que hablábamos ahorita, de los espacios para la preparación de las entregas, tienen que ser con determinadas condiciones. Miren la altura que hay aquí en esta plataforma de trama que el camión está llegando y está generándose un nivel para poder empacar o almacenar también en estos centros, en estos carros de distribución. O sea, todo este tema de la logística, yo pienso que existe una relación bien importante con los sistemas de seguridad y salud, los materiales con los que se protegen las personas, en este caso para el levantamiento de objetos pesados, para manipulación de cajas y de pesos en alturas, y obviamente pues todo lo que tiene que ver con la ventilación, luminosidad, espacios de confinamiento y todo aquello que ustedes son expertos en esa situación. Bueno, ahora, ya entrando en materia, hablemos un poquito del diseño de redes para las cadenas de suministro, porque es que si yo sé que hay varios tipos de almacenes, están los almacenes centrales, los centros de distribución, pues, ¿cómo sé yo de dónde llevar el material, hasta dónde llevarlo, cuáles serían los elementos pues, que me permitan a mí optimizar esos procesos? Es decir, ¿cómo tomo las decisiones de la configuración apropiada de una red o cadena de suministro, ¿cierto? Entonces ahí hay, digamos, unos elementos que se deben tener en cuenta para tomar estas decisiones, y es pues, el rol que desempeña cada una de las instalaciones. Hablamos ahorita si era un centro que distribuía ya productos terminados a consumidor final, o si por el contrario era, digamos, un centro que únicamente dedica o distribuye insumos al proceso productivo, la ubicación de las instalaciones, la asignación de la capacidad. Esto es fundamental. Las bodegas o los almacenes físicos tienen cierta capacidad y no pueden desbordar esa capacidad. Entonces, yo como experto en el tema de distribución tendré que saber que pues, yo no puedo recibirte más materia prima porque mi espacio está copado, y yo no puedo sobreocuparlo porque se empiezan a generar unos riesgos de deterioro grandísimos. ¿Qué mercados debe atender cada una de esas instalaciones? Si son mercados, digamos, geográficamente ubicados en una misma zona o en diferentes zonas, o con unas condiciones de demanda muy, muy distintas como tal. Muy bien, hasta este momento entonces vamos a hablar ya de lo que es la red de cadena de suministro. En este capítulo entonces el diseño, nos ubicaremos o nos centraremos en el diseño general de esas cadenas de abastecimiento, como el nombre lo dice, cadena, es esa relación de eslabones que nos va a permitir establecerse a partir de la ubicación geográfica y en función de la asignación que se requiera de materia prima o de producto terminado. Entonces, ahí ya vamos incluyendo dos cosas, y es que esa optimización de esas redes de cadenas de suministro van a depender por el momento de dos cositas. Por un lado, la capacidad que yo tengo, ¿cierto? ¿De qué? De almacenar. Y por otro caso, es la necesidad que yo tengo en función de la demanda. Listo, sea de productos terminados, sea de materia prima. Entonces yo tengo que tener en cuenta esas dos cosas, y eso pues conjugarlo, digamos que no es tan sencillo como tal. Por eso hay unos factores que influyen en las decisiones del diseño de la red. Vamos a ver cuáles son algunos de esos factores que pueden incidir en el diseño de esa red a partir de un proceso de planeación que se tiene
cuando yo estoy diseñando las redes de distribución, que aquí, según la bibliografía del autor, pues se establecen a partir de 4 fases como tal. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, vamos a ver entonces en la fase 1, que aquí lo que estamos haciendo es pensando en los criterios que debo tener en cuenta para diseñar esas redes de distribución. Y el primer aspecto es que yo tengo que definir la estrategia para el diseño de la red de distribución o de la cadena de abastecimiento. Es decir, el objeto de esta primera fase es precisamente el diseño como tal, es definir de una manera general pues cuáles han de ser las etapas de la cadena de suministro y las funciones de cada una de las etapas de la cadena de suministro que yo debo considerar. Esta fase se inicia entonces con una definición de la estrategia competitiva de la compañía a partir de las necesidades del cliente, de las necesidades de la cadena misma de suministro, de los procesos productivos. Es decir, la primera fase es una fase netamente administrativa que se encarga de planear, definir esa estrategia. Y me encanta esta definición que da el autor, porque miren que lo relaciona directamente con un aspecto fundamental, que es la competitividad de las organizaciones. O sea, todo esto, muchachos, de la gestión de inventarios, todo el tema de la gestión de compras, de los suministros, todo lo que ustedes hacen específicamente del área de SST, tiene que ir alineada precisamente a lo que es la generación de ventaja competitiva. Eso no se puede desligar, que vamos por un lado los logísticos, vamos por otro los financieros, vamos por otro los de salud, seguridad y salud. Bueno, no, todo esto tiene que ir alineado precisamente a la generación de ventaja competitiva, que es lo único que queda pendiente. Yo no sé si ustedes, alguno de ustedes me pueda decir, voy a hacerle una pregunta a alguien, vean, ¿qué es ventaja competitiva? Que creo que ya en algunos casos lo hemos tocado. Vamos a ver a Fabio Nelson. Hola Fabio Nelson, ¿cómo estás? Hola, profe, muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fabio? Muy bien, gracias a Dios. La ventaja competitiva es cuando yo tengo un producto innovador que me permite a mí, digámoslo, generar una mayor recordación en el cliente. Y también ventaja competitiva puede ser, primero se veía que era el tema de la calidad, pero ahora es como todo el tema de la innovación. O sea, ¿cuál es el valor agregado que tiene mi producto? Bueno, muy bien, hombre, Fabio. Sí, tienes toda la razón. Esto que tú mencionas hace parte de la ventaja, o digamos que son estrategias para generar ventaja. Tú me hablabas de la innovación, me hablabas de la diferenciación del producto como tal, el servicio, lo que nos representa. Pero yo quiero que alguien me diga qué es ventaja competitiva. ¿Qué es? No me dé un ejemplo, sino dígame, profe, la ventaja competitiva es esto. Entonces, no sé si de pronto Natalia Ortega nos puede ayudar con ese tema. ¿Qué es ventaja competitiva? Profe, buenos días. Bueno, ay, Natalia, ¿usted está dormida? ¿Dormida? No. Ah, te escuché una voz de colchón, Natalia. No, ojalá. Mentira, no, yo es Ojalá pudiera estar dormida. Bueno, Natalia, cuéntame entonces, no, ¿qué es profe, para ti pues, ventaja competitiva? para mí la ventaja competitiva más que todo es el servicio. No sé si estoy pues equivocada, pero para mí es el servicio porque o sea, pues, en el mercado van a haber muchas competencias, Sí, pero dependiendo del servicio que usted está prestando puede ser excelente o puede no serlo. sí. Entonces, pues eso es lo que yo creo, no sé si estoy Bueno, equivocada. de nuevo, lo mismo que Fabio, está bien, no estás diciendo cosas erradas, sin embargo, no me estás diciendo qué es ventaja, sino que me estás contando o me estás diciendo algún ejemplo de la ventaja. Por ejemplo, yo puedo tener ventaja competitiva a través del servicio, totalmente. Y hay empresas que, digamos, fundamentan su ventaja competitiva en la prestación del servicio postventa. Un ejemplo concreto que todos conocemos, ASEP. Usted compra un electrodoméstico y usted lo único que tiene seguro es que si esa vaina se le daña, allá se lo arreglan, ¿cierto? Y van a su casa y eso no se demora. Entonces, ese servicio es muy bueno, eso genera ventaja competitiva. Pero... Entonces, profe, sería como, pues digo yo que pues como que una empresa sobrepasa a la otra. Bueno, ya por ahí de pronto esa sí puede ser algo que nos acerque a la definición de ventaja. Listo, Natalie, gracias. Vamos para una... Profe, Hola, ¿quién me habló? Profe. Hola, Sarita, ¿cómo estás?
Bien, profe, yo pensaría de que es como una característica o algo que diferencia a una empresa de otra. Eso es. Esa, Puntualidad de entregas. claro que sí, eso es, Sara, eso es. La ventaja competitiva es eso que me hace diferente de la competencia. Y a mí me puede hacer diferente de la competencia, como lo decía Fabio, las mismas características del producto. O a mí me puede ser diferente, me puede diferenciar de la competencia, como decía Natalie, a partir del servicio, de la calidad del servicio. Entonces, aquí lo interesante, y me vuelvo ya a la presentación, aquí lo interesante es mirar en qué forma este tema del almacenamiento, que uno dice, pero ¿qué tiene que ver el almacenamiento y los sistemas y las redes de distribución con la generación de ventaja competitiva? O sea, ¿eso qué me hace diferente a la competencia? Y claro que sí, sí te hace diferente porque en la manera en que usted organiza su red de distribución va a poder diferenciarse de su competencia en función, por ejemplo, ¿de qué? De la rapidez de respuesta cuando le requieran o cuando a usted le hagan un pedido. Yo veía en esta época de pandemia que uno puede comprar, bueno, igual se elevó exponencialmente los negocios por internet, o sea, las compras por plataformas digitales, pero yo entro a unas empresas y me dicen, vea, compre, pero realmente la entrega se le puede demorar un mes. Y me dice, ¿un mes? Si yo compro una nevera por internet en Falabella, a mí me dicen que se le puede demorar un mes y uno dice, ay, pero eso está muy maluco, ¿cierto? Más bien voy, me arriesgo, voy al almacén y la compro y la traigo y la tengo el mismo día aquí. Entonces, miren que eso hace parte de una cadena o de un problema de distribución o de suministro. Obviamente porque ellos no dieron abasto ante el volumen de demandas, digamos, en este tiempo de la pandemia, pero sí tiene que pensarse en ese sentido. ¿Cómo hago yo para que mi red de suministros, mis almacenes de depósito de materia, digamos, para la entrega al cliente final sea muy ágil? Eso un mes, eso en ninguna parte se ve eso, ¿cierto? Entonces, mire que sí hay unos factores que me permitan a mí generar precisamente ventaja competitiva a partir de una correcta y apropiada gestión de los inventarios, de los almacenes de depósito como tal. Listo, entonces muy bien, gracias compañera Sara. Bueno, ahora, la segunda fase ya consiste, yo ya tengo la fase preliminar, listo. La segunda fase es, bueno, vamos a definir la configuración regional de las instalaciones, es decir, el objetivo ya de esta segunda fase es el diseño de las redes que identifican las regiones donde nosotros vamos o estamos pensando en ubicar la instalación. Listo, o sea, ¿dónde lo voy a poner? ¿Cuál es la configuración regional? ¿Cómo me voy a distribuir regionalmente? Entonces usted me podrá decir, bueno, si es una empresa colombiana, bueno, hay 3 ciudades eje en Colombia, que indiscutiblemente es Bogotá, Medellín y Cali, son 3 ejes, y de pronto Barranquilla, ¿cierto? Ya no sería un triángulo, sino un cuadrilátero ahí. Digamos que todo puede girar alrededor de esas 4 ciudades porque son las que están más interconectadas, porque ahora, digamos, la comunicación terrestre entre esas 4 ciudades es más o menos sencilla. Ahora, por ejemplo, con el túnel de la línea, la comunicación entre Bogotá y Cali, pues quedó un poquito mejor. Medellín y Bogotá también tienen un buen, digamos, plataforma terrestre. Ahora con la Ruta del Sol uno se va por aquí, por el nororiente, que es Guarne, Marinilla, baja por allá hasta Doradal, y ahí hay un pedacito pues como muy malito, pero ya de ahí sigue una carretera muy buena por la Ruta del Sol. Bueno, en fin, entonces uno va contemplando cómo geográficamente piensa que deba configurar esa distribución regional, ¿cierto? Dependiendo de sus necesidades, de su mercado objetivo. O sea, esto no es solamente que usted se siente y defina a partir de lo que usted cree, sino que usted tendrá que haber hecho una investigación previa de cuál es su mercado, dónde conviene ubicar en términos de, como lo vamos a ver ahorita también, de la cercanía de sus proveedores, de la distancia que hay. Miren que la distancia más o menos entre Bogotá, Cali, Bogotá, Medellín, Medellín, Cali, más o menos estamos hablando de que es una distancia muy similar, entre 400 y 500 kilómetros están la una de la otra. Entonces ahí se forma un triángulo muy estratégico en Colombia y por eso las empresas, digamos que toman esa parte, digámoslo así, de distribución a partir de una ubicación regional en esas 3 ciudades, no es gratuito.
Bogotá puede cubrir todo lo que son llanos orientales, toda la parte nororiental, o Bucaramanga, todo esto, Medellín, entonces costa atlántica, y Cali lo que es el occidente y el sur del país. Entonces mire que son definiciones o situaciones como muy estratégicas. Bueno, en la fase 3 ya se seleccionan los sitios potenciales, o sea, ya no es un análisis, sino que ya en la fase 3 es seleccionar en dónde, digamos, nos conviene ubicarnos a nosotros, como les decía, y esto dependerá de requerimientos de infraestructura, de disponibilidad de proveedores cerca a los sitios donde yo me quiero establecer, de servicios de transporte, compañías de transporte, comunicación, servicios de instalaciones de almacenamiento, proveedores precisamente para el mantenimiento de esos servicios de almacenamiento, características del mismo producto, porque si son productos, digamos, perecederos, pues tendrán unas condiciones diferentes. Un producto perecedero, llámese un yogur o un lácteo como los que produce Alpina o Colanta, pues tiene un periodo, creo que está entre 10, 12 días, en el cual se puede comercializar. Entonces eso requiere también una cercanía de las plantas productoras de las distribuidoras y a su vez de las distribuidoras a los centros de consumo, ¿cierto? Entonces en este sentido hay que tener en cuenta pues como todo eso, además de disponibilidad de fuerza laboral, calificación. Si yo requiero, no sé, imagínense si estoy almacenando, voy a hablar algo tonto, pero estoy almacenando algún tipo de material radioactivo o químicos de alta peligrosidad, pues eso no lo va a manejar cualquier persona, ¿cierto? Entonces yo tendré que tener en el sitio donde me estoy ubicando, pues la disponibilidad de personas capacitadas para eso como tal. ¿Listo? Bueno, y la última fase, pues obviamente es ya establecerme como tal, asignar la capacidad de cada una de las instalaciones en términos del espacio que va a tener, de las limitaciones que tiene en términos si hay algún tipo de reglamentación ambiental o que impida, digamos, el acopio libre de esos materiales, digamos, la posibilidad de maximizar también esas utilidades dependiendo de los márgenes y de los espacios esperados en esos mercados, es decir, de alguna manera de la demanda como tal que hay en esos mercados, porque pues yo no me puedo seguramente ir a poner un centro de distribución de ruanas de lana en la costa, ¿cierto? No tendría sentido yo irme a poner en Barranquilla un centro de distribución de ruanas. Pues sí, listo, las vamos a distribuir al interior, pero usted tiene que tener también un mercado potencial y unos costos que debe asumir en esos centros de distribución, y no creo que le vaya a ir muy bien pues vendiendo, no sé, ruanas de lana en Barranquilla o en Cartagena, o en su efecto vendiendo, aunque también vendiendo vestidos de baño en Monserrate. Pues no sé si de pronto eso tenga algún tipo de relación como tal. ¿Listo? Bueno, compañeros, yo creo que ahí ya hay un marco entonces para que nosotros como gerentes del área de compras empecemos a tomar decisiones del diseño de redes que nos van a permitir pues satisfacer esas necesidades propias de la empresa, de los clientes, en términos de satisfacción de demanda y capacidad de respuesta como tal. Bueno, ¿qué aspectos o qué factores están incidiendo en el diseño de las redes? Realmente son 5 aspectos. Yo creo que nos va a tocar hacer un cambio, compañeros, en la dinámica de la clase, porque ya son las 8:10 y todavía ni siquiera hemos empezado con el ejercicio. Y el ejercicio sí nos demanda mínimo 50 minutos, porque para que ustedes aprendan muy bien a manejar el Excel en estos momentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar. Ya les digo cuál va a ser la estrategia. Por el momento, como les decía, vamos a tomar asistencia. Entonces, por favor, van preparando para que digamos el presente. Vamos a hacer aquí play. Ok. Esto está en orden alfabético, entonces para que se vayan preparando y tengan su micrófono listo. Olga Estela Acevedo. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás, Olga? Muchas gracias. Olga, te recomiendo actualizar tu fotico del perfil de... Espere, yo comparto la pantalla para que la vean. La fotico del perfil de tu aula virtual. Mira que estás sin fotico. ¿Listo? Bueno, señor. Muchas gracias. Daniel Arboleda. Hola, profesor. Buenos días. Buenos días, Dani. Sara Isabel. Sara Isabel Areiza. Bueno. Brandon Alexis Arias. Profesora, sí está. Sara, pero no me contestó. Sarita, ¿estás?
Profe, yo, sí, aquí estoy. Ah, presente. bueno, listo, no te había oído. Brandon Alexis Arias. Brandon. Le mandé un mensaje, le mandé un mensaje. Profe, Ok. presente. Ah, bueno, Brandon, gracias. Natalia Cardona. Presente, profe. Listo, gracias Natalia. Nos vemos Brandon, Natalia, Carlos y Mayra, la fotico de perfil. Carlos Andrés Cardona. Buenos días. Buenos días, Carlos. Mayra Alejandra Castaño. Mayra. Ah, ya. Erika Tatiana Correa. Presente, profe. Erika, gracias. Valentina Franco. Hola, profe, buenos días. Buenos días, vale, tu fotico, porfis. Bueno, Seni Catalina García. Buenos días, profe, presente. Gracias, Seni. Jessica Catarina García. Jessica Catarina García. Buenos días, profe, presente. Ah, bueno, gracias, Jessica. Isabel Cristina Gómez Gómez. Presente, profe. Gracias, Jessica. Isabel, perdón. Jessica Daniela Gómez Morales. Profe, presente. Gracias. Yeudi Judith Ibarwen. Yeudi Judith. Bueno, Yorli Verónica Izaza. Presente. Gracias. Lady Diana Londoño. Presente. Gracias, Lady. Alejandra Lotero Arcila. Alejandra Lotero Arcila. Profe, le copió mensaje. ¿Qué dice? Está acostadita. Dice que no tiene audio. Que presente por el chat. Ah, bueno, gracias. Alejandra, gracias. Lina del Carmen Madrigal. Profe, presente. Lina del Carmen, gracias, Lina. Yeudi Margeri. Hola, profe, presente. Ella se ríe, Yeudi, qué pena. No, yo decía, Yeudi. Tranquilo. Así se pronuncia, está bien. Yeudi Margeri. ¿Cómo se pronuncia entonces? Se Enséñeme. dice Yeudi Margeri. Yeudi Margeri, listo, vamos aprendiendo. Lizeth Marulanda. Profe, buenos días, presente. Gracias, Lizeth. Carol Lizeth Mazo. Hola, profe, buenos días. Gracias, Carol. Alba Luz Mena Mosquera. Profe, buenos días. Buenos días, Alba. Natalie Ortega. Profe, buenos días. Gracias. Viviana Osorio. Natalie y Lizeth, la fotico. Profe, buenos días. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Kelly Joana Posada, Madrid. Kelly Joana Posada, Madrid. Ok. Bueno, entonces en este orden de ideas, de esta parte está inasistente. Hola. Yeudi Ibarwen no tiene audio, ahí le escribió. Yeudi, listo, Yeudi, no hay ningún problema. Entonces, en este orden de ideas solamente hay dos inasistencias, la de Mayra Alejandra Castaño y la de Kelly Joana Posada. Voy a guardar asistencia. Profe, buenos días. Profe, a mí no me llamó. Profe, buenos días, a mí tampoco, Lisandra Rojas. No he terminado. Tranquilas. Lisandra Rojas. Presente. Ah, bueno. Viviana Alexandra Serna. Presente, profe. Listo. Andrés Felipe Serna. Andrés Felipe Serna. Él le está escribiendo, profe. Ah, bueno, listo, Andrés. Valeria Tobón. Valeria. Profe, buenos días, presente. Ok, listo, Valeria. Javier Eduardo Valencia Villa. Javier, no, Xavier. Ah, perdón, discúlpame. Xavier. Presente, profe. ¿Y usted por qué lo nombraron Xavier? Por menudo, porque era el menudo que se llamaba Xavier. Ah, no sé, tengo que hacer la consulta. Pregúntale a su mamá, que seguro ella era muy fan de menudo, y en menudo había un muchacho que se llamaba Xavier. Sí, Glenis sí. Juliana Vargas. Presente, profe. Gracias, Glenis. Y Fabio Nelson, que ya sabía pues que estabas por aquí. Presente.
Listo. Muy bien, entonces, perfecto. Entonces, miren la propuesta que les voy a hacer, chicos, para no ir a la carrera, para no ir de pronto, pues, como a generar como contratiempos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar, pues, como en santa paz de mirar la presentación teórica, que ya casi, pues, faltan 2 diapositivas y las vamos terminando. El ejercicio, o sea, los ejercicios de redes de distribución los vemos completicos la próxima clase, con tranquilidad, hacemos el desarrollo con total naturaleza, me pueden hacer preguntas, sino aquí como a la carrera, pues en unos minuticos para que vayan a quedar bastantes dudas. Y el examen, entonces el examen que tenemos en el aula, vamos mejor a habilitarlo, o sea, cambiemos, hagamos el cambio. Durante estos 15 días van a tener el tiempo de hacer nuevamente la lectura de esta presentación, de la bibliografía específica del texto y obviamente presentar el examen en el momento que quieran. Entonces se les voy a habilitar incluso desde ahorita mismo y usted mirará cuando lo presenta. Y el sábado entrante, perdón, el próximo sábado de tutoría, que repito es el 17, ahí sí vemos los ejercicios completos, hacemos unos 2 ejercicios muy completicos y muy despacios y ya asignamos la fecha para la entrega del taller. ¿Les parece así, compañeros? Sí, profe. ¿Estarían de acuerdo? Sí, profe. Está bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cuáles son esos factores que inciden en el diseño de una red de suministro. Porque, pues, obviamente, yo no puedo elegir esa red o esa cadena de suministro de manera arbitraria, sino que debo considerar algunos factores que de alguna manera pues influyen en el diseño de la red como tal. El primer factor obviamente es esos factores estratégicos, por eso la etapa 1 del diseño de la red de suministro era esa etapa de planeación estratégica, porque debe ir alineado a mi estrategia competitiva, es decir, yo tengo que conectar la planeación de la misión, visión y objetivos organizacionales, la estrategia competitiva que tenga la empresa, porque la empresa puede tener una estrategia, como lo decía la compañera ahorita, fundamentada en el servicio, ¿cierto? Entonces yo tendré que saber dónde y específicamente poner esas redes de suministros de servicios. O si por el contrario, como lo decía Fabio ahorita, la estrategia competitiva de la empresa va a ir orientada a la calidad del producto, a la prontitud con la que yo pueda responder a los requerimientos de los clientes finales. Entonces ahí también hay factores que debo tener en cuenta yo para poder saber dónde ubicar esas redes de distribución o esas redes de esa cadena, esas sedes o esas almacenes que van a participar de alguna manera en la cadena de suministros como tal. Todas las empresas, diría yo, muchas, casi todas están enfocadas precisamente en un tema que es el liderazgo en los costos, que es una de las estrategias de ventaja competitiva planteada por Michael Porter. Él dice que uno de los aspectos que me puede hacer diferente a la competencia es precisamente que yo tenga la posibilidad de disminuir costos en mi cadena de producción, porque en la medida en que yo reduzca costos, puedo permitir 2 cosas. Por un lado, tener un muy buen margen de rentabilidad e incluso bajando los precios y haciéndome más competitivo. Pero por otro, poniendo barreras de entrada a nuevos competidores, porque, hombre, llegar a una estructura de costos bajos no es sencillo. Eso requiere mucho estudio, mucho tiempo, mucho análisis. Entonces, cuando yo lo logro, obviamente, cuando yo logro tener una estructura de costos bajos, pues estoy poniendo barreras para que otros competidores nuevos ingresen, porque ellos no se van a arriesgar a que ingresen a un negocio en donde ya hay un líder que tiene unos costos súper bajitos y que yo tendría que entrar a competir con esa empresa. Ahora, dependiendo del músculo financiero, por ejemplo, hay empresas tan grandes y tan poderosas que se instalan en determinados lugares a sabiendas que puede asumir una pérdida durante mucho tiempo, pero llegan a generar acciones tendientes a quebrar a la competencia. O sea, yo le planteo unos precios de venta súper competitivos a los cuales yo sé que usted no va a llegar,
yo sé que yo tampoco, no es rentable para mí en este momento, pero yo lo puedo soportar hasta que usted se quiebre. Cuando usted se quiebra, yo quedo como único competidor, entonces ya vuelvo y subo los precios y me gano un mercado. Eso es una situación que se ve bastante, entonces hay que analizarlo muy bien cuando se definen las estrategias para diseñar las redes de distribución como tal. Ahora, otro factor que se tiene que tener en cuenta, obviamente, son los factores tecnológicos, las características de las tecnologías de producción que existen en el mercado, obviamente van a impactar en las decisiones de los diseños de redes. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si las tecnologías de producción, a manera de lo que llamamos escalas de producción, son significativas, entonces esto se vuelve o se redunda en una eficacia para los procesos productivos en términos de la facilidad que se tiene de acceder, entre otras cosas, por ejemplo, a materia prima o de distribuir esos productos terminados para que de alguna manera las fábricas se vuelvan en esos centros eficientes como tal. Entonces, la tecnología es un factor fundamental, fundamental. A nivel de comentario, una de las empresas con más contenido tecnológico de punta en sus procesos de distribución y de logística era una empresa colombiana precisamente, era El Éxito. El Éxito a nivel logístico implementa tecnología muy avanzada en la gestión de sus inventarios, en sus centros de distribución, muy por encima incluso cuando estaba Carrefour, no sé si recuerdan a Carrefour, que era una empresa francesa. Yo tuve la oportunidad de desempeñar unas tareas en Carrefour, precisamente en el área de almacenamiento, de inventarios, y detectábamos que la desventaja de nosotros en el momento Carrefour frente al Éxito era gigante. O sea, el Éxito maneja una plataforma tecnológica brutal para el tema de todo lo que es el control de inventarios. Ahora, ya esta empresa no es colombiana, saben ustedes pues que el Éxito ya hace parte de un holding extranjero, pero igualmente pues era interesante y es interesante mirar cómo las otras empresas se han tenido que adecuar a esos requerimientos del Éxito para el tema de los proveedores. Por eso es que no es tan fácil venderle al Éxito, porque si yo produzco determinado artículo, llámese de vestuario, de alimento, de aseo, de lo que sea, pues yo como productor tengo que tener facilidad de acceder a las plataformas tecnológicas del Éxito si quiero convertirme pues en un proveedor, o sea, empezar a vender en los almacenes Éxito. Y esto requiere pues que nosotros a nivel de empresas desarrolle y tenga una capacidad tecnológica también muy grande, porque si no, pues obviamente no puedo ingresar. Recuerdan hace mucho tiempo cuando, digamos que, no sé si les tocó, ustedes todavía son muy jovencitos, pero hace muchos años, cuando yo iba a comprar algo a un almacén, pues el cajero lo que tenía que coger era el artículo, mirar el precio y digitarlo. O sea, esta libra de arroz vale 4.100, entonces el cajero digitaba 4.100. ¿Cierto? En este momento ya eso no funciona así, ¿cierto? Ya los cajeros lo único que hacen es coger el artículo y con un láser escanear lo que llamamos el código de barras, ¿cierto? Y entonces fue el primer requerimiento que pusieron las grandes superficies, particularmente el Éxito, porque fue la primera, en que todos los proveedores tenían que tener sus productos codificados bajo esta tecnología, de tal forma que con la pistola láser pues simplemente se leyera, y esto permitía entonces que por un lado se hiciera el cobro del precio apropiado que se tenía estipulado, y por otro, que los inventarios estuvieran siempre actualizados. Es decir, como esto está en línea, el Éxito puede saber en cualquier momento cuántas libras de arroz tiene, si queremos pues llamarlo así, porque esos son factores o aspectos a los que apunta la tecnología para tener un inventario actualizado. Y no, si usted nunca ha visto que el Éxito, y nunca lo va a ver usted ni ninguna superficie, cierre en determinado momento para hacer el inventario, ¿cierto? Esto no se ve precisamente porque ellos tienen un control tecnológico de los inventarios como tal. Entonces, la tecnología es un factor fundamental. Un aspecto también muy, muy importante es el tema de los factores macroeconómicos. Uno de los factores que más golpea es el tema, digamos, de los impuestos, la tasa impositiva, el tipo de cambio. De ahí surgen muchas, en términos comerciales, mucha legislación que sería importante que en algún momento ustedes la conocieran, que va orientado precisamente a favorecer
la generación de esos espacios de depósito, lo que llaman las zonas francas, que son unas zonas precisamente donde el gobierno estipula que se haga una exención de impuesto para importación y exportación, entonces eso es favorable pues a las empresas. Por eso también hay que tener en cuenta eso, bueno, donde hay una zona franca que yo pueda ubicar mi empresa, porque yo pienso pues hacer importación o compras internacionales o ventas internacionales y comercio internacional, y eso me puede favorecer como tal. Ahora, también en función, digamos, ya no hablemos de un solo país, sino de una empresa que tenga plantas en varios países del mundo, lo que pasa precisamente con empresas que prefieren hacer los maquilados en la India o en China, que son obras de mano de obra baratísima, donde las tasas impositivas pues, son mucho menores y el tipo de cambio favorece al país que está, digamos, poniendo estos centros de distribución en esos países. Entonces, los factores macroeconómicos también son factores que influyen grandemente en las decisiones para dónde pongo mis almacenes y cómo hago la distribución. El tiempo de respuesta también es fundamental, el tiempo de respuesta que tiene la empresa para el cliente en términos de una presencia local, lo que les mencionaba ahorita. Todavía hay empresas que yo compro y se me demoran 8, 15, 20 días en entregarme la compra, pues y esto pues, desanima un poquito al comprador, y yo necesito es que me lo entreguen mínimo mañana. O sea, yo compro mi mueble hoy y mañana me lo traen, pero no, incluso yo iba a comprar un sofá que vi muy bonito en internet, pareció hermoso y muy barato, y yo dije, no, este fue, aquí está el sofá. Entonces empecé y me contacté con el vendedor, un vendedor bogotano, y me dijo, no, lo que pasa es que vea, usted hace el pedido. Entonces, después de que haga el pedido, son 20 días hábiles en el que se lo construimos o le elaboramos el sofá, y después más o menos unos 12 días hábiles, o sea que eso se demora más de un mes. ¿Qué dice? No lo compré. Entonces, mire que eso hace parte de los factores que se deben tener en cuenta a la hora precisamente de generar ventaja, o sea, de malas. Yo necesito mi mueble ya, yo aquí pongo un mueble para dentro de un mes. Entonces, ni que estuviera comprando, no sé, una casa o una finca, que yo sé que es un proceso mucho más demorado. Bueno, y el último aspecto que se tiene en cuenta, pues, al interior de las redes de distribución, es precisamente los costos, perdón, de logística e instalaciones. Digamos, la ubicación geográfica genera unos costos de desplazamiento, de transportes, de mano de obra, y obviamente pues esta parte también se hace fundamental. Ahora, el objetivo de lo que viene en nuestra próxima clase para ustedes no es que ustedes se conviertan en unos analistas para el diseño, digamos, o la toma de decisiones de dónde ubicar el diseño de red. No tanto allá, pero sí que aprendamos al menos una de las metodologías para valorar o evaluar los costos de determinadas redes que ya estén más o menos estructuradas, porque este tema tan estratégico, pues obviamente es un tema que, digámoslo así, que no nos compete tanto desde el punto de vista del perfil de un administrador a nivel de seguridad y salud, sino que ya es, digamos, competencia de una rama mucho más específica de lo que es la ingeniería industrial, de lo que es el área de los logísticos o la logística como tal, que a ellos pues ya sí les compete. Pero aquí, como les digo, en nuestra próxima clase vamos a ver unos ejemplos muy sencillos de cómo hacemos para evaluar los costos, digamos, de esas distribuciones. Ahora, eso es lo que se llama como los modelos de optimización de redes. Eso es lo que se conoce como qué es el modelo de optimización de redes. No es básicamente que el modelo que permite ubicar las instalaciones y asignar la capacidad de cada una de las instalaciones como tal. Entonces, en este sentido, el objetivo pues del gerente, del director del área, es el de asignar la capacidad y maximizar la rentabilidad total de la red o de la cadena de suministro resultante, de tal forma que, de alguna manera, los ingresos que provengan, de la venta de productos o de los servicios que se promocionen, pues obviamente generen un costo mínimo en función de la mano de obra, del transporte, de los materiales, del manejo en general de los inventarios, incluso de los impuestos. Ya les decía ahorita que la ubicación estratégica de los almacenes
pues va a depender también precisamente de esta parte impositiva, de los aranceles que de pronto a los cuales podemos vernos beneficiados en términos de si nos ubicamos en zonas francas como tal. Muy bien, ahora en este sentido, digamos que hay dos situaciones en las que los gerentes usan esos modelos de diseños de red, porque ya son modelos, yo les hablaba ahorita de modelos matemáticos para el diseño de las redes. Uno de ellos emplean información de los sitios donde se establecerán las instalaciones, así como su capacidad para asignar a esos sitios algún tipo de material y en este sentido tomar decisiones. Y la segunda se utiliza para asignar la demanda que tendrían esos centros de distribución disponibles e identificar las rutas del transporte del producto. Básicamente, pues como son esos dos líneas de acción, y ahí de alguna manera pues vamos nosotros a tener algunos aspectos a tener en cuenta o que se deben considerar, que ya los hemos mencionado a partir en función de la presentación, y es la ubicación de las fuentes de abastecimiento, la ubicación de los sitios de posibles instalaciones, los pronósticos de la demanda. Es bien importante. Yo creo que ustedes en un curso anterior de presupuestos hicieron pronósticos de demanda con base en modelos también matemáticos. Creo que usaron el método de los mínimos cuadrados para pronosticar la posible demanda de determinado artículo en una región. Bueno, costos de instalación, mano de obra, costos de transporte, costos de inventario por sitio, precios de venta. Esto también tendrá que ir determinado a partir de o como un insumo para tomar esa decisión, impuestos y tiempos de respuestas deseados en otros factores del servicio como tal. Bueno, son bastantes los aspectos que se tienen que tener en cuenta, compañeros. En general, el gerente pues, de la organización debe considerar muchos aspectos, aquí lo dicen disyuntivas. ¿Por qué disyuntivas? Porque no es fácil, digamos, a ver cómo les digo, tener buenos resultados en todo, ¿cierto? Son cosas que o usted baja costos, pero entonces si baja costos tiene que subir precio y perjudica la demanda, o si usted se ubica cerca, pues está favoreciendo, digamos, a los proveedores que le provean a usted oportunamente, pero está pagando más impuestos por estar en una zona urbana. En fin, siempre hay factores que se tienen que tener en cuenta y que hacer un análisis de costo-beneficio para poder llegar a determinar cuál era la red adecuada como tal. Bueno, nosotros, como les decía, vamos a ver un modelo, la próxima clase ya, de optimización de redes. En este modelo tenemos que aplicar unos algoritmos matemáticos relativamente sencillos, no es algo muy complejo, y más aún cuando estamos aplicando desde, digamos, la utilidad del Excel como tal. Entonces, en este caso, este modelo de optimización de redes de ubicación de una planta capacitada que nosotros vamos a manejar requiere de una información. Entonces, ahí van definiendo unas variables, que es el N, que es el número de posibles ubicaciones y capacidades de tu planta potencial. O sea, cada nivel de capacidad debe contar con una ubicación aparte. ¿Listo? Es decir, yo puedo tener, digamos, 2, 3, 4 unidades productivas y cada unidad productiva es distinta y va a tener determinada capacidad. El M es el número de mercados a puntos de demanda, es decir, bueno, qué puntos de demanda voy a tener y cuál es la demanda de cada uno de esos sitios. Incluso aquí agrego algo, estas demandas deben ser 100% satisfechas. Yo no puedo, como empresa, darme el lujo de que si, no sé, si en Ibagué hay una demanda potencial de 150.000 unidades de mi producto, pues yo no alcance a satisfacerla y vaya a llevar menos de las 150.000. Entonces, en ese caso tengo que garantizar que ese punto de demanda sea satisfecho al 100%. Y hay un supuesto, y el supuesto es que yo produzco lo que necesito y consumo lo que produzco. Es decir, no me va a faltar ni me va a sobrar nada en este modelo de distribución de redes que vamos a ver. Hay una variable nueva, es la de sub-J, que es la demanda anual del mercado J, porque son varios mercados, desde el I hasta el J, desde I igual 1 hasta J. ¿Listo?
El KSUBI, que es la capacidad potencial de la planta ahí, o sea, cada una de las plantas va a tener una capacidad potencial que no puedo superar. Es decir, si la planta productora de Bogotá produce 200.000 unidades, pues yo no podré jamás asignar a las plantas distribuidoras una cantidad mayor a 200.000 unidades provenientes de Bogotá, porque es la capacidad que ellos tienen para producir, y eso también se tiene que cumplir. Un FSUI, que es el costo fijo anualizado para mantener abierta la fábrica ahí, fijo anualizado, es un costo fijo, o sea, ya lo tenemos calculado, como les digo, esto, digamos que ya vamos a partir de una información, y el CSUI J, que es un costo de producir y enviar una unidad desde la fábrica I al mercado J. Es decir, ¿cuánto me vale enviar una unidad desde Bogotá, que es la planta productora, hasta Barranquilla, que es la planta distribuidora? ¿Y cuánto me vale desde Bogotá hasta Villavicencio? Pero es que yo también tengo una planta productora en Cali. Listo, entonces, ¿cuánto vale enviar una unidad desde Cali a Medellín y desde Cali a Villavicencio? Eso hay que tenerlo para poder establecer el modelo de distribución de redes como tal. Y como les decía, pues este modelo básicamente se fundamenta en un modelo o la aplicación de un algoritmo muy sencillo, que es el método Solver, en Excel como tal, que es lo que vamos a ver pues como nuestra próxima clase, compañeros. Entonces, a ver, muchachos, para que vamos quedando, digamos, claritos. Entonces, hoy vimos todo el desarrollo conceptual. Yo les voy a compartir esta URL de la presentación para que ustedes tengan oportunidad de leerla. Obviamente vayan al texto, les voy a mostrar los textos, esperen un momentico aquí, que son los textos que obviamente ustedes tienen en el aula virtual. Por un lado está el texto de almacenamiento de materiales, cómo diseñar y gestionar almacenes de Mariano Pérez, y el otro es de la administración de cadena de suministro de Sonil Chapo. Entonces aquí, en cualquiera de estos dos textos, van a poder consultar. Este es un texto de la base de datos de la universidad, y el de cadena de suministro es un texto que está pues en PDF, que yo les lo había compartido, y si no también se los comparto. Aquí en este texto pues obviamente está todo el tema de diseños de redes de cadenas de suministro en la parte 2, capítulo 4, que es lo que deben leer ustedes, el capítulo 4, que es el diseño de redes de distribución, y el capítulo 5, que es el diseño de redes en cadena de suministro. Listo. Este de pronto del 6, de cadena de suministro en globales, digamos que todavía no se hace necesario, es más, no lo van a evaluar o no lo vamos a evaluar en ese quiz, porque esto ya hace parte, digamos, del último tema que vamos a ver, que es compras internacionales. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí estaría pues como la bibliografía, y les digo, entonces en la unidad 5 de nuestro curso de compra y suministros, en este momento, pues la actividad evaluativa era la que íbamos a hacer, entonces la voy a ocultar inclusive por el momento, porque no la vamos a hacer todavía, no la vamos a hacer, vamos a cambiar debido pues al desarrollo de la clase, yo la oculto por aquí, ocultar, listo, y vamos a hacer más bien el quiz. Este quiz estaba habilitado únicamente el próximo sábado, porque habíamos quedado que lo íbamos a hacer en clase, pero entonces cambiemos, vamos a ponerlo habilitado desde hoy. Temporización está habilitado desde hoy, que es 3 de octubre, listo, y pongámosle por la tarde, no sé, bueno, dejémosle desde, no lo van a intentar resolver ya porque tienen que leer muy bien, y va hasta el 16 de octubre a las 23 horas, o sea, hasta el día antes de nuestra clase. Entonces hicimos ya el cambio de las actividades, y la próxima clase, durante la clase, les explico el ejercicio para que ahí sí queden con esa tarea del taller, que lo van a entregar aquí donde dice actividad número 8. ¿Listo, compañeritos? Profe, entonces nos recuerda cuál es la bibliografía que tenemos que leer nuevamente, profe, y los capítulos, qué pena. Bueno, si quieres hagamos algo, compañeros. Yo les voy a enviar este texto, este que estoy moviendo aquí. ¿Lo están viendo o no? No, profe. Obvio no. No, profe. Ay, perdón. A mí se me olvida, hay veces que... pero pues... Dame paciencia, dame paciencia. No sé cómo hago para publicar ese texto que está por allá. Vamos a decir aquí, me da compartir. Chicos, me dicen si están viendo el texto en este momento. Espérenme un momentico, todavía no.
Dame un momentico. Profe, en este momento sí. ¿En esta vez están viendo el texto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces lo que tienen que leer para el examen es este texto de administración de cadena de suministro, que se los voy a, para seguridad, se los voy a colgar en el Classroom. ¿Listo? Ahí en el Classroom se los cuelgo. ¿Y qué van a tener que leer? Con mucha, digamos, mucho juicio, la parte 2, donde dice diseño de una red de cadena de suministro, capítulo 4 y capítulo 5. ¿Listo? ¿Quedó claro ahora sí? Sí, profe, muy claro. Bueno, listo. Entonces yo se los cuelgo ahí en el Classroom y pueden entonces ustedes dejar de hacer la lectura, perdón, ahí y participar en el examen. Y nos vemos entonces el próximo sábado, compañeritos. Mi Dios les pague por la asistencia. Muchas gracias. Juiciosos. Muchas gracias a usted, profe. Gracias, Bueno, profe. chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Profe, gracias. Ustedes, chao. Hasta luego.